quiero hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas de este momento? Ya han pasado casi 20 años de este icónico beso, el cual marcó en la cultura pop, dejando un rastro de críticas, escándalos y homenajes. Sin ninguna duda, el beso entre Madonna con Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003 quedó incrustado en la mente de muchos de nosotros. No obstante, ¿conoces la historia detrás de todo este espectáculo? ¿El impacto que tuvo para futuras generaciones? ¿O el por qué tuvo más trascendencia el beso entre Madonna y Britney que el de Christina? Soy Oscar Giral y hoy te doy la bienvenida a esta nueva sección del canal, donde repasaremos las presentaciones más icónicas en el mundo pop. En este primer capítulo hablaremos del legendario beso entre Madonna y Britney Spears. Si mal no recuerdo, dentro de la actuación estaban Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera y nuestra querida Missy Elliott. Sí, también estaba Missy Elliott. Para poder entender el por qué se hizo lo que se hizo, vamos a retomar lo que estaba pasando en la vida artística de cada una de estas artistas, empezando con Missy Elliott. Nuestra rapera se encontraba en el pico más alto de su trayectoria, después del descomunal éxito de Get Your Freak On, que para los que no saben, Bad Bunny utilizó la base de esta canción para su tema Zafaera, y donde Missy lo denunció, fue a juicio y ganó. Icónica. En 2003 volvería a las listas de éxitos, posicionándose en el puesto número 2 en el Billboard Hot 100 con su smash hit Work It. En la misma gala, la artista se llevó a casa 2 de los grandes premios de la noche, a Mejor Video Hip Hop y Video del Año, siendo sus primeros Moon Man en su carrera. Ahora pasamos a la voz de la generación, Christina Aguilera. Desde su debut solo podía cosechar triunfo tras triunfo. Adorada por la crítica junto a una alta recepción comercial, la cantante era imparable. No obstante, con la llegada de Strip, Christina dio un cambio a su imagen hacia una mujer empoderada, sexy y segura de sí misma, pasando a un sonido más influenciado por el hip hop y el R&B, siendo el punto más fuerte de esta evolución, sacando temas inolvidables como Dirty o Fighter. Pero ante esta transición tan repentina, tanto los expertos musicales como el populacho atacaron a críticas negativas esta nueva faceta de Aguilera, aunque esto no paró el enorme rendimiento que recibió el disco. El verano del 2003, Christina comenzaría una gira mundial acompañada de Justin Timberlake, el cual había recogido una gran fama después de su gran debut como solista. Volveremos a hablar del cantante más adelante. La noche de los VMAs, los dos se presentaron siendo los intérpretes más nominados. Sin embargo, Aguilera no pudo ganar ninguna de sus 4 nominaciones por Dirty, al contrario de Justin, quien fue uno de los mayores galardonados de la premiación, con 3 Moonmans, en su mayoría por su controversial hit Cry Me a River, tema que iba dedicado a su expareja Britney Spears. El novio y la novia de América se habían separado por una supuesta infidelidad por parte de Spears, tachándola como la villana de la relación. Pero esta es una historia que ya contamos en el canal. La princesa del pop había terminado con su era Britney, donde sacó himnos como I'm a Slave for You. Esta nueva etapa más sensual de Britney dejó al mundo con la boca abierta, siendo aplaudida por la crítica por la evolución a un sonido más experimental y maduro, dejando atrás ese aspecto de chica virginal. Además de sorprender por su impresionante presentación en los VMAs del 2001, saliendo al escenario con una pitona albina y siendo consagrada así como la reina de los VMAs. La princesa se alejó de la industria para hacer su debut en el mundo del espectáculo, como actriz principal en la película Crossroads, donde la vemos con un póster del primer álbum de Madonna en su habitación. Aunque tuvo un buen rendimiento en taquilla, la crítica la destrozó, ganando a su paso 2 premios Razzie por Peor Actriz y Peor Soundtrack. A pesar de todo, Britney haría un pequeño cameo y formaría parte de la banda sonora en el filme de Austin Powers in Goldmember, el cual conseguiría una nominación para los VMAs del 2003. Curiosamente, Madonna también participó en la banda sonora de la película anterior. Y ya que hablamos de la reina del pop, ella en 2003 no se encontraba en el mejor momento en su trayectoria musical, criticada, atacada y odiada por todo el pueblo estadounidense, tachada como una antipatriota después del lanzamiento no solo de su disco American Life, el cual se cuestionaba los ideales y el tan conocido sueño americano, sino también de su tan polémico vídeo musical, el cual la propia Madonna lo tuvo que censurar después de comenzar la invasión de Irak y la filtración de la aparición del presidente George Bush fumando una granada. En julio del 2003 sacó como segundo sencillo Hollywood, el cual fue un rotundo fracaso en los Estados Unidos, siendo la primera canción desde 19
1983 en su carrera, que no ingresaba en el Hot 100, mas fue un triunfo fuera del país. Los estadounidenses empezaron a detestar a Madonna, vetándola en ciertas estaciones de radio y ridiculizándola en televisión. La artista necesitaba resurgir de sus cenizas, sea como sea. MTV vio la oportunidad de confiar en la reina y homenajearla por sus 20 años de recorrido musical, con la recreación de su emblemática presentación de la primera edición de los premios en 1984, donde interpretó Like a Virgin. Una actuación que alborotó en su época por la sexualidad provocada por la artista, revolcándose por el suelo y donde se le vio el trasero en televisión nacional. Su manager y los críticos estaban convencidos de que ese iba a ser el fin de Madonna, sin embargo solo fue el inicio de su reinado. Tanto el equipo de la cantante como ella deseaban recrear un escándalo parecido, y para ello necesitaban divas del pop de la época. No obstante, ¿sabías que Britney y Christina no fueron las primeras opciones que pensaron? Según Van Tonfler, presidente de MTV Music Group, en un principio se había planteado la idea de Jennifer Lopez. Sin embargo, ella se negó ya que en ese momento se encontraba prometida con Ben Affleck y no quería dar una imagen equivocada si después iba a salir con un vestido de novia y besándose con otra chica. Madonna, Britney and Jennifer together on one stage. Que era Jennifer López la que estaba planeada para darse el beso. Entonces llegó la idea de unir a Christina Aguilera y Britney Spears. Sabían que las dos artistas tenían una historia detrás de rivalidad y comparación creada por los medios, así que no fueron tontos y las eligieron como candidatas del show. En los ensayos Madonna era muy rígida con las cantantes y fue a ella que se le ocurrió probar la idea del beso. Y entonces llegó el tan esperado día. El 28 de agosto de 2003 comenzaron los VMAs en la ciudad de Nueva York. En la alfombra roja se encontraban Madonna a mano de su marido, el director Guy Ritchie, Britney Spears con un precioso vestido blanco y Christina Aguilera con su tan recordado vestuario de plumas rosas. Antes del performance, reina y princesa del pop se tomaron algunas fotos en el backstage. Lo que no sabían era que estaban a punto de hacer historia. La actuación empezó con las primeras notas de Like a Virgin. Entre tanto, dos niñas pequeñas tiraban flores por la pista. Una de ellas era Lourdes María, la hija de Madonna. Vemos un gran pastel parecido al de 1984 y en la cima a una joven Britney Spears, vestida de novia con el característico cinturón Boy Toy, apodo de Madonna mucho antes de ser famosa, y complemento que la acompañó en los primeros años de su carrera. Spears baja las escaleras cantando y antes de explotar en el coro deja paso a una joven Christina Aguilera que sorprende al público con su potente voz. Las dos divas empiezan a cantar tirándose al suelo como lo hizo la reina en sus tiempos, hasta que la música se detiene y llega el novio. Madonna asciende del pastel mientras es aplaudida por los espectadores, los cuales se ponen de pie para recibirla. Podemos distinguir una sonrisa de felicidad al ver cómo después de todo el odio que tuvo en American Life, al fin tiene la ovación del público que se merecía. La cantante empieza a cantar Hollywood, a su vez que baila de una manera provocativa junto a sus novias, hasta que por fin llega el tan esperado momento. El público enloqueció. Después del beso, presentaron a Missy Elliott cantando su éxito Work It y acabaron las cuatro sostenidas de la mano en la capilla de boda. Quizá Madonna perdió en la única categoría que estaba nominada, pero definitivamente ganó esa noche. El beso entre Britney y Madonna escandalizó al mundo entero durante semanas, siendo la portada de múltiples revistas, además de tendencia y discusión en la boca de todos, e incluso los mismos famosos ahí presentes quedaron en shock. No, I just got to rehearsal and was like, What? like, I'm looking like, did that just happen? Is that really them? What did you think of the opening number? It was very glossy. What did you think of it? I love the expression on your face when they kissed. Come on, man. The expression came from the fact that the cameras were, you know, right after the kiss, they were like this. And I was like, come on. It's too easy. I wanted a kiss too, but they left. I was like, That was great. It was fascinating, wasn't it? That was wonderful. You like that? Every guy in America was like, whoa. It's very soft-lipped. It was a very lovely kiss. And I've kissed her numerous times at this point because every rehearsal she wants to do it, you know, right on every time. So Madonna was saying, okay, come on, Christine, let's get this right. Let's your head turn this way, my head. Was that? I had no problem in kissing her every time. I cannot believe this just like freaking happened. I'm like on a very major high right now. I feel very cool. It was unbelievable. I didn't know what to think. It just kind of happened right in front of you, and it was just, you had to take it in. It was nasty. it was sexy. I think it was sick. Off the hook, I loved it. About what? See, people in the real world work for a living. They don't watch that stuff.
Did you see the big kiss? Yes. Madonna's back to her bisexual ways. Ese segundo fue uno de los más buscados y reproducidos, tachando una vez más a Madonna como la reina de la provocación y una diosa del marketing. Más adelante, en entrevistas, Britney diría que todo fue idea de Madonna, mientras que la reina juraría que no pensaba que un simple beso provocaría tanto furor. Claramente nos estaba engañando. Okay, so the world is still talking about it. And it's almost, 2 weeks later? I got on a plane and went to Scotland that night, so I've been oblivious until this moment. Really? Yeah. Yeah. Did you know that it was like on the front page of the... I had no idea that it was going to cause the ruckus that it caused. I mean, it was just a friendly kiss. Fue tal el impacto que el equipo de Spears aprovecharía la atención mediática para juntar a la cantante y a Madonna una vez más en el primer single de su nuevo disco, In the Sound. Sin embargo, ¿qué pasó con Christina Aguilera? Ella también recibió la bendición de Madonna. ¿Por qué no fue tanto el escándalo con ella? Pues resulta que justo cuando le iba a tocar su turno, las cámaras enfocaron la reacción de Justin Timberlake, causando así que el beso entre Christina y Madonna fuera cortado hasta casi sin notarse. Christina habló del tema años después, decepcionada por el mal manejo de las cámaras del show. And you know why they cut away for it? Because of they cut away to get Justin's reaction. I definitely saw like the newspaper the next day and it was like, oh, well, I guess I got left out. El beso que lo cambió todo. Otro momento icónico en la historia del pop y en los VMAs. Recordada a día de hoy, incluso en pleno 2022, lo volvieron a repetir Princesa y Reina, y donde artistas como Lil Nas X o Bad Bunny lo han replicado. Hay muchas más situaciones para recordar, pero sin ninguna duda lo que marcó los inicios de los 2000 fue ver a Madonna, Britney y Christina en esa presentación. Antes de acabar, me gustaría mandar un saludo a todas aquellas personas que compartieron mi vídeo anterior en sus redes sociales. Saludos a Florencia Candyboom OK, Miley's Version, Ronconil 1, Axeminis, otra cuenta más 91, Thiago Ward, Matías C82726704, John Rockstar, Milé 822, Dordan Imagen, a Santi, a Clary Storm, a Jordi Sánchez y por último a Kevin Villar. Muchas gracias por compartirlo y vuestro apoyo. Y no olvides que si quieres un saludo, comparte este vídeo en las stories de Instagram o por Twitter. Y recuerda tener la cuenta pública para poder verlo. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con tus fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook, a mis redes sociales y a mi cuenta de TikTok. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.